Bueno, buenas tardes ya. ¿Cómo están? Muy bien, qué bueno, gracias a Dios. Mi nombre es Rafael Torres y tengo el gusto de poder compartir con ustedes esta tarde ya. Y los invito a que hagamos una oración, permanezca sentado. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor pueda hablarles a ustedes. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos permites reunirnos en tu nombre, Dios. Gracias por el honor de estar en este lugar, Señor, compartiendo tu palabra. Y con mucho temor, Señor, te digo que te pido que tú seas hablándole a tu pueblo, que la palabra que salga de mis labios, Señor, y que emane de mi corazón sea tuya y solamente tuya, Señor. Y que a través de tu Espíritu Santo puedas transformar la vida de mis hermanos, la mía misma, Señor, y que cada día podamos crecer más en la gracia y en el conocimiento tuyo, Señor. Toma control de ese tiempo y permítenos escuchar tu voz, Señor, y poder comprender lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, mis hermanos. Muy bien. Quiero comentarles hacia dónde quiero dirigir el día de hoy la conferencia, la predicación, para que en todo momento usted tenga el mapa hacia dónde va, para que usted pueda siempre estar pensando, ideando, recibiendo y no haya ningún misterio, ¿de acuerdo? Y vamos a estar hablando o vamos a estar navegando en varios pasajes de la Biblia y quiero que usted siempre tenga en mente aquello de lo cual vamos a estar hablando el día de hoy. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de dos aspectos bien importantes en la vida de todos los cristianos y que son de especial importancia y que el Señor quiere hablar el día de hoy. Y uno de ellos es la esperanza y la reconciliación. Entonces vamos a estar hablando a partir del libro de Colosenses, vamos a estar explorando varios versículos y vamos a estar recurriendo también a palabras de nuestro Señor en el Evangelio y algunos ejemplos en el Antiguo Testamento, pero vamos todo a enfocarlo hacia lo que es la esperanza y la reconciliación. Y son palabras que a los que conocemos al Señor nos parecen a lo mejor muy comunes, las escuchamos mucho, las hablamos mucho, pero al final el Señor también se encarga de estarlas recordando constantemente. Entonces es bueno que nos sentemos a ver qué nos habla el Señor en relación a lo que es la esperanza y la reconciliación. Y me gustaría, de manera de introducción, le comentaba que ahí vamos a ir a la Escritura, pero me gustaría que a manera de introducción comentarles algo para que cuando abordemos las Escrituras usted sepa hacia dónde vamos el día de hoy. Y quisiera hablar acerca de lo que es la principal y la más grave consecuencia del pecado. La Biblia es muy clara y nos habla que la principal y más grande consecuencia del pecado es la separación del hombre con Dios. Y esto es algo que aplica tanto para cristianos como no cristianos, porque cuando no conocemos del Señor, de manera natural nuestra vida está separada de Él. Estamos lejos de su reino, de su voluntad, y entonces es muy claro la separación. Actuamos como bien nos parece. Pero también cuando ya somos cristianos, cuando conocemos del Señor, también esta separación se da. Si bien hemos aceptado al Señor y somos criaturas renovadas, seguimos pecando y seguimos con una propensión a pecar. Y cuando esto sucede, nuestra vida se separa del Señor. Por eso es importante que en todo momento tengamos un día, 2 o años, como comentaba el pastor acerca del pastor que escribió estos textos para la Biblia. 50 años en el ministerio se dicen fáciles, pero son toda una vida, o más que mucha vida, que algunos que tienen una vida. Entonces, el pecado siempre está presente allí y no debemos dejar de lado que la principal y más grande consecuencia es la separación del hombre con Dios. Y esto es una muerte espiritual. Cuando nosotros llegamos a pecar, lo que hacemos es que nuestro corazón empieza a sufrir las consecuencias y nuestro espíritu empieza a morir. Y entonces empezamos a separarnos de Dios. Esto es interesante porque muchas veces eso es en el marco de un corazón insensible. No nos damos cuenta, no percibimos que nos está pasando eso y poco a poco nuestro corazón se hace insensible y entonces empieza a morir poco a poco. Y eso es peligrosísimo. Por eso es que el Señor, de manera recurrente en la palabra, nos hace mirar hacia lo que es el ministerio propio de Dios de la reconciliación. Entonces, cuando tenemos
esa insensibilidad, también somos insensibles a sus propósitos. Y como les comenté, esta consecuencia no es privativa o es exclusiva de aquellos que no conocen del Señor. Nos involucra y nos compete también a los que ya hemos conocido del Señor. Ahora, me gustaría en esta introducción también platicar acerca de un ejemplo de esta separación. Hablemos del rey David, ¿no? A manera de contexto, conocemos la obra del rey David y cómo en algún momento llegó a tener tanta gloria delante de los hombres, ¿no? Tanta hermosura espiritual, física, autoridad, ¿no? Bélica en cuanto a los ejércitos, batallas, toda la historia que tiene el rey David. Pero hubo un momento en el cual él cayó y experimentó esta parte que les estoy comentando, que aún los cristianos experimentamos ese punto de inflexión en el que pecamos y nuestra vida entonces se quiebra y empezamos a enfriarnos y empezamos a tener un alejamiento del Señor. Esto lo destaco, ¿por qué? Porque quiero que vea que no es algo exclusivo de las personas que mejor no conocen del Señor. Entonces, ejemplos, tenemos muchos ejemplos. Uno más, y que adelante veremos un texto bíblico, es el propio Pedro, el discípulo del Señor, que caminando con Él, viviendo milagros día a día, escuchando de viva voz al Señor, y llega el momento en el cual se enfrenta a una prueba y peca negando al Señor. Y entonces, en ese momento, su corazón se rompe y tiene un alejamiento del Señor. Entonces, ejemplos hay muchísimos en la Biblia. Y si pudiéramos a lo mejor ver los corazones de la historia de la iglesia, tendríamos muchos otros más, ¿de acuerdo? Ejemplos de cómo vamos nosotros necesitando cada día del Señor. Ahora, pero no sé si usted haya visto en alguna imagen a un iceberg. Nos pintan una gran piedra que se ve flotando sobre el mar, pero la realidad es que si viéramos hacia el fondo del mar, hacia abajo, vemos que es un yacimiento, es algo muy grande, el iceberg. Entonces, imagínense ustedes que las consecuencias del pecado es así. El Señor nos dice, y a lo mejor lo vemos muy sencillo, y decir, pues una muerte espiritual, un alejamiento del Señor, que ya por sí esas palabras deberían de hacernos temblar. Pero, como les dije, el propio pecado va implícito, o lleva implícito una insensibilidad, ¿no? Y entonces ya no lo vemos tan difícil. Pero si nosotros escudriñamos o revisamos las consecuencias del pecado, podemos encontrar un balance muy negativo. Veo siempre en las iglesias a jovencitos, y recuerdo cuando yo tenía su edad, ¿no? Yo conocí al Señor a los 15 años, y entonces recuerdo cómo veíamos las consecuencias del pecado hasta cierto punto con un esquema teórico, ¿no? Sabíamos, el pecado nos separa de Dios, estábamos jovencitos, ¿no? El pecado es peligroso, y pues sí es peligroso, y a veces hasta yo me animaba a predicar, ¿no? Y a compartir, y decía, el pecado destruye. Pero cuando vamos creciendo, y eso es algo que solo con la madurez y los años vienen, y los hermanos que a lo mejor ya son coetáneos míos, se darán cuenta de decir, nos damos cuenta de lo real y destructivo que es el pecado, del alcance brutal que puede tener en las familias, en las personas. Vemos la destrucción que puede tener hacia generaciones, ¿no? O sea, el desviar el punto de una persona y dañar y empezar a hacer mal puede conllevar consecuencias en hijos, nietos, muchas generaciones. Y si esas generaciones, como hablaba nuestro hermano, puede cerrar su corazón y ser soberbio y cerrarlo, la salvación de Dios puede demorar en llegar. No por Dios, sino porque no la aceptamos. Y entonces las consecuencias son brutales, y es esa parte del iceberg que está abajo y que no vemos siempre, o que no somos nosotros conscientes. Y me gustaría llevarlos a resumir en 2 puntos estas consecuencias. Básicamente, las consecuencias del pecado es que rompen nuestra relación con Dios, esa es la primera gran consecuencia, pero también rompe las relaciones que tenemos con nuestra familia, con la sociedad, con nuestro trabajo. Vean esto, el propio pecado nos puede llevar a padecer y romper esas relaciones. ¿Y por qué es importante esto? Porque al final, la relación que nosotros tengamos con grupos sociales, vamos a llamarlo así, los enlisto, familia, iglesia, trabajo, con todos ellos es importantísimo, porque al final también como cristianos tenemos la encomienda de ser luz en medio de. Entonces, la ruptura de estas relaciones es importantísima, porque dejamos de ser
testimonio, dejamos de poder compartir, dejamos de ser un agente para que crezcan desde el principio, a lo mejor nuestra familia, sea desde padre, madre, esposa, esposo, hijos, quien sea su familia. Entonces, vean lo catastrófico del pecado. Rompe relaciones con Dios y con las personas con las que nosotros vamos conviviendo. Y básicamente podemos resumir en esos dos tipos de consecuencias. Y quiero disertar en este punto en que no solamente son esos pecados escandalosos que vemos. La verdad es que la Biblia nunca clasifica el pecado. El pecado es pecado y cualquiera nos separa de la relación con Dios. Por más sencillo o que estemos acostumbrados a verlos en la sociedad, pero cualquier pecado nos separa de Dios. Pero es innegable que podemos llegar a ver pecados que esa es mi clasificación, ¿no? Yo así los estudio, esto no es de la Biblia, pero le llamo yo pecados escandalosos, que son aquellos que vemos y hasta nos siembran, ¿no? Es decir, ¿cómo que tal hermano hizo esto, ¿no? O ¿cómo que pudo haber pasado? O yo nunca haría esta clase de pecado, ¿no? Porque son pecados así muy visibles y de consecuencias completamente visibles de inmediato. Vamos a suponer un asesinato, ¿no? O sea, un adulterio. O sea, es algo que inmediatamente vemos las consecuencias, ¿no? Y yo le digo, pues es un pecado escandaloso, ¿no? Una blasfemia. Inmediatamente lo ves, no necesitas analizarlo o ver en el tiempo, y las consecuencias son inmediatas y muy visibles. Pero también hay pecados sutiles, lo voy a llamar yo. Sutiles porque a veces no nos damos cuenta de ellos. Están en nuestro inconsciente, en nuestro proceder, en el cual muchas veces actuamos también con orgullo y o no los vemos o no queremos verlos. Y son sutiles, están allí, ¿no? Y esto muy sencillamente lo resume Santiago cuando dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es pecado. Y entra ahí en esa parte en la que son aspectos sutiles que pensamos que no hacen daño, que no tienen relevancia. Y pues bueno, a lo mejor generamos cierta discordia donde estemos, a lo mejor generamos algún resentimiento, algún rencor, alguna cuestión que al final envenena poco a poco nuestro corazón. Y al final las consecuencias tanto de uno como de otro son igual de catastróficas. Las consecuencias de un pecado, como les comenté, a lo mejor así escandaloso, visible, a uno sutil, es exactamente la misma que la del otro: destrucción, separación. Y es aquí, queridos hermanos, donde quiero que exploremos justo en esta carta del apóstol Pablo a los Colosenses, lo que Dios tiene que hablarnos respecto a lo que es la esperanza y la reconciliación. ¿De acuerdo? Entonces, acompáñenme, abra su Biblia en Colosenses 1. Vamos a situarnos específicamente, o vamos a hablar más en el libro de Colosenses, en su capítulo 1, pero vamos a ir algunos capítulos adelante. Y déjeme platicarle algo. Colosas es una iglesia que vamos a conocerla porque es una iglesia de paganos, de gentiles. Es una iglesia que no creció con la enseñanza del Señor, ¿no? Como a lo mejor pudieran ser otras iglesias, otros lugares. Jerusalén, que a lo mejor tenía impregnada en su forma de crecer y desarrollarse en su sociedad a Dios, conceptualizaba a Dios, ¿no? En las creencias que tenía en ese entonces, pero lo tenía presente en su vida. No así Colosas. Si hoy geográficamente situáramos la iglesia de los colosenses, Colosas estaría en Turquía, completamente lejos, alejado del contexto de Jerusalén y donde se dio toda esta escena bíblica. Y por naturaleza tenía mucho la influencia griega, y por lo tanto era una iglesia que tenía mucha influencia de pensamientos, filosofías, creencias y bueno, todo lo que pudiera tener lo que hoy en día llamamos al mundo. Esa situación se parece mucho a la nuestra el día de hoy. Nosotros crecemos en medio de un contexto en el cual hay cientos de pensamientos, ideas y encontramos muchísima información de siempre sugerencias de cómo interpretar la vida, ver lo que hacer para mejorar, y es una situación muy similar a la de Colosas. Eso es algo que quisiera destacarle, a pesar de todos los años que han pasado, pero estamos justamente en una situación muy parecida. Es decir, esta iglesia en algún momento tuvo que escuchar el mensaje del Evangelio y abrir su corazón y aceptarlo para poder ser transformados. Estamos en esa misma situación que en ese entonces, ¿de acuerdo? Entonces, en ese marco me gustaría que leyéramos. Déjenme lo encuentro yo aquí.
Y vamos a leer a partir del capítulo 1, el versículo 3, es Pablo dando su introducción, y vamos a ir ahora mismo hasta el 8. Dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está aguardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es el fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Es una introducción justo de Pablo en su carta que le escribe a esta iglesia. Y quiero que usted ponga su atención en unas palabras importantísimas. Si se da cuenta allí, a ver si alguien me quiere decir, ¿en qué versículo se menciona precisamente esperanza? ¿Dónde nos habla acerca de la esperanza? En el versículo 5. En el versículo 5 nos habla y nos dice: a causa de la esperanza que os está aguardada, que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído. Y dice, ¿cuál es esa esperanza? Pablo no tiene ningún misterio, no plantea ningún misterio. Habla que esa esperanza es ¿qué? El Evangelio, la palabra del Evangelio. Entonces, lo primero que Pablo establece a la iglesia de Colosas es que nuestra esperanza máxima como cristianos es ¿qué? El Evangelio, la palabra del Evangelio. Y quiero comentarles algo. A lo mejor a ustedes no les sucede algo, pero a mí sí. Cuando yo conocí al Señor, yo catalogué el Evangelio como aquello que es, lo voy a decir en mis palabras, que en ese entonces lo veía útil o vigente para evangelizar, ¿no? Es decir, yo recurro al Evangelio cuando quiero evangelizar, pero como yo ya conozco al Señor, pues no necesariamente tengo que echar un vistazo. Ese es como el inicio, lo cual no es correcto. La realidad es que el Evangelio es el fundamento de nuestra fe. En realidad debe ser la columna vertebral de todo lo que hacemos, todo lo que decidimos y todo también lo que no hacemos. Entonces aquí el apóstol Pablo ya habla y dice, ¿cuál es la esperanza que tenemos todos los creyentes? El Evangelio. Y después va a hablar más acerca del Evangelio. Pero quiero situar algo allí. Dice que ese Evangelio ha llegado y se ha hablado a todo el mundo en el versículo 6. ¿Qué significa esto? Esto es para todos y en todo momento. Cuando dice que el Evangelio ha llegado a todo el mundo es porque se habló en todas las ciudades en ese entonces, se habló a todas las personas, todos los principados, a todas las personas que estaban en un lugar de eminencia, pero también se habló a las personas que a lo mejor eran de escasos recursos, al pobre, al rico, al educado, al que no es letrado. Entonces el Evangelio es para todos. Por lo tanto, hoy podemos concluir que el Evangelio es para usted y para mí, para cada uno de ustedes, con independencia del tiempo que tenga como creyente, si es tu primera vez que estás escuchando, si es a lo mejor la 10ª o la 1000ª. Simplemente es para ti, independientemente de la edad que tengas también, de la situación, si eres un pecador practicante ahora mismo o un pecador arrepentido, cualquiera que sea tu condición, es para ti. Y así lo dice el apóstol Pablo. Y entonces, aquí nosotros empezamos a vislumbrar que justo Pablo nos habla acerca de la esperanza y justamente que es el Evangelio. ¿Y por qué quiero destacar esto? Porque muchas veces, ahora sí empecemos a situarnos, hablé una introducción acerca de lo que es el pecado. Es innegable, y yo quiero que usted vaya reflexionando, que todos tenemos áreas en nuestra vida en las que podemos ser perfectibles. Yo no quiero poner nuestra vida en una cubeta de buenos y malos. No le quiero decir ni que se sienta usted que le estoy diciendo malo o bueno. Pero es innegable que hay áreas donde el Señor quiere seguir trabajando. Y el Señor lo habla en la Biblia, ¿no? Dice que Él va a completar su obra en nosotros. ¿Qué significa eso? Pues que somos entonces hombres y mujeres en transformación constante, en crecimiento constante. Entonces quiero que se sitúe en eso, en decir, Señor, con una conciencia háblame y dime qué áreas de mi vida quieres que yo transforme, que yo me sitúe y tenga esa esperanza de decir, algún día sí puedo ser libre de esto, de algún sentimiento, de algo que hay en su corazón, de alguna práctica a lo mejor que no pueda dejar, de lo que usted quiera. Y hoy en día el Señor habla que hay una esperanza de que eso puede cambiar, de que esa condición puede ser diferente para usted. Y
Esto, fíjese, todos los hombres estamos en busca de mejorarnos. En esas fechas, sobre todo, en los primeros días del año, nos damos cuenta cómo hay buenos propósitos y cómo toda la gente busca las formas de ser mejor. Eso no es malo, eso es bueno. Y bueno, yo creo que a lo mejor no debería ser solamente en Año Nuevo, sino debería ser todo el tiempo, de irnos renovando. Pero ahorita es muy marcado cómo buscamos cambiar y tener nuevos bríos, ¿de acuerdo? Y mucha gente, incluido yo, también me incluyo, a veces lo buscamos por distintos medios, ¿no? Voy a lo mejor a leer más, voy a prepararme más, voy a hacer más ejercicio, voy a lo mejor a cuidar mi salud y voy a acudir al médico con mayor frecuencia, distintas formas. Y esas a lo mejor podemos subir un escaloncito y encontramos a lo mejor a las personas que dicen voy a meditar más, ¿no? Voy a procurar a lo mejor ir a la iglesia, cualquiera que sea, ¿no? Y estoy hablando acerca del contexto de cómo en general los seres humanos buscamos cómo ir transformando. Son nuestros intentos por mejorar, por cambiar. Voy a buscar a mi familiar, voy a dejar a lo mejor de practicar algún pecado que tengamos, ¿no? Voy a dejar a lo mejor de beber, de fumar, lo que usted quiera ponerle, ¿de acuerdo? Pero son intentos que nacen de nuestro corazón. Y aunque no quiero decir que sean malos, sí quiero decir que van a ser insuficientes en algún momento. En algún momento no van a tener, por más fuerza de ánimo que tengamos, por más buena compañía, por más buen guianza, coaching, herramientas, lo que quieran, va a ser insuficiente. Porque llega el punto en el que nos vamos a encontrar que muchas de estas cosas tienen una raíz en un pecado, en a lo mejor soberbia, a lo mejor una mentira, a lo mejor, no sé, a lo mejor algo sutil que está ahí en nuestro corazón, ¿de acuerdo? Y entonces ahí solamente es Cristo pudiendo quitar esto, nadie más. Entonces, vean cómo todos vamos buscando situaciones para que podamos cambiar. ¿Cuál es la característica de estas? Que todas son externas, todas van de afuera hacia adentro. Incluso nosotros a veces también, como decía el hermano, me llamó mucho la atención de este árbol, ¿no? Que puede ser aparentemente frondoso, pero por dentro no lo está. A veces también ya, ahora sí entro en el terreno de los cristianos, a veces como cristianos también nos pasa esto. Buscamos cambiar externamente. ¿Para qué? Pues porque creemos que eso va a ser suficiente para que estemos bien, pero la realidad es que no, tiene que haber un cambio interno desde el corazón, una cirugía más profunda. Y hay veces cuando entonces no queremos o no dejamos que el Señor lo pueda hacer. Pero tenemos esperanza. Y precisamente eso es lo que quiero hoy hablar con ustedes para que podamos juntos disertar en medio de esto. Y en principio me gustaría quitar a lo mejor un paradigma que tenemos a veces los cristianos. ¿Dios puede transformar nuestra vida? Por supuesto que sí. ¿Dios quiere transformarla? Por supuesto que sí, pero necesita que nosotros le dejemos hacerlo, porque también nos ha dotado de un libre albedrío. Y entonces cuando nosotros a veces nos acercamos a pedirle a Dios que transforme nuestra vida, a veces no le estamos dando toda la rienda suelta de nuestra vida, acceso a todas las áreas de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro trabajo, de la naturaleza en la que llevamos o la forma en la que llevamos nuestras relaciones con familiares, esposo, esposa, hijos. Y entonces nos guardamos eso y decimos, Señor, sí es tu obra, pero no cambies esto. Con esto me siento cómodo. Eso no quiero, ¿no? O cámbiala de esta forma. Y aquí quiero compartirles algo también. O a veces estamos casados en que Dios actúa siempre de la misma forma. Ya los años me han llevado a curiosear, yo soy muy curioso y siempre trato como de encontrar un porqué a las cosas. A veces no llego ahí hasta que Dios me dice, ya no hay más, ¿no? Entonces, pero me he dado cuenta que escuche usted los testimonios de los hermanos y casi siempre ve al Señor de la forma en que Él conoció, ¿no? ¿A qué voy? Yo conocí al Señor de una forma, lo voy a llamar así, milagrosa, casi instantáneamente. En algún momento les compartiré mi testimonio, más bien es el testimonio del Señor. Yo enfermé y el Señor me sanó de una enfermedad cuando yo era joven. Y así conocí al Señor y la verdad es que para mí fue, a veces le digo al Señor gracias por esa experiencia, pero a veces me siento que yo no tengo fe suficiente porque la verdad yo no considero fe eso, porque pues, yo lo vi, ¿no? O sea, nadie me lo comentó, yo lo vi y dije, Dios, pues ahora sí yo estaba bien enfermo y ahora me puedo mover. Entonces, para mí eso fue cómo conocí del Señor. Pero por mucho tiempo, en mis años de joven, de conocimiento del Señor, pensé que el Señor siempre trabajaba así.
porque yo lo conocí ipso facto, rápido, poderoso, así, en la forma en la que el Señor decía, levántate y anda. Y entonces yo vi milagros y dije, ¿el Señor así siempre es? Y siempre pensé que la forma en la que el Señor iba a trabajar conmigo era así. Y entonces había algún problema nuevo, a lo mejor algún reto, algo que tenía que hacer, y entonces yo esperaba que el Señor dije, rapidísimo, Señor, ya. O sea, es la fórmula. Y cuando no pasaba así, pues desesperaba o decía, Señor, no estás tú aquí, ¿no? Porque empezaba entonces a temblar y decir, no estás conmigo, y empezaba a colapsar yo por dentro. O había otra alternativa y decía, no, el Señor quiere que lo haga, lo va a hacer así, poderoso, milagroso, visible. Y no me daba cuenta, yo me cegaba a que el Señor me decía, hay otra forma. Y no porque Dios sea diferente, sino porque es multiforme su gracia, dice la Biblia. Y también nos habla de que todo tiene su tiempo. Y también habla y dice, bueno, cuando eras niño te daba leche, pero cuando ya creces te doy viandas. Y a veces las viandas significa esperar, esforzarse. Y a veces queremos todo con leche, muy fácil. Entonces, es maravilloso ver cómo el Señor trabaja de muchas formas. Y a veces, justo lo que quiero decir es que a veces esa esperanza es la esperanza nuestra, a veces así fácil, decir, Dios, pues hazlo como lo vemos, ¿no? Dice un compañero mío del trabajo que la gente que ha usado un martillo, que hay veces que a todo le ve forma de clavo, todo lo quiere arreglar con un martillo, ¿no? O sea, hay que sacar un tornillo y lo quiere sacar con un martillo, ¿no? Hay que hacer un hoyo y pues con un martillo podemos hacerlo, ¿no? Hay que dividir algo, ¿no? Y a lo mejor necesitamos una sierra, con un martillo podemos. Y a veces así somos los cristianos, nos aferramos a todo darle un tratamiento con martillo. Y a veces no nos damos cuenta que necesitamos otras cosas. El Señor quiere que aprendamos a echar mano de otras herramientas, ¿sí? Y esas herramientas muchas veces son justo hermanos, la palabra propia de Dios que nos enseña y nos revela nuevas cosas. Lo que quiero transmitirle es, Dios quiere que su mente sea renovada y que vea en ese camino cómo amplíe sus horizontes a mirar la palabra y decir, el Señor quiere que ahora experimente o vea otros aspectos, ¿no? Ahorita que el pastor hablaba de los nuevos cantos de este año, digo, para mí son nuevos todos, ¿no? Los que escuché, pero qué padre es eso, decir, oye, vamos renovando, vamos creciendo, y no porque Dios necesite, nosotros sí muchas veces necesitamos seguir renovándonos, como decía el pastor, escuchando ahora, ¿no? Y entonces hay que buscar, y esa es nuestra esperanza, que Dios tiene siempre algo nuevo o diferente. Quiero platicarle qué significa o cuáles son las definiciones de la esperanza, ¿no? Para que disertemos acerca de ellos. Y encontré varias que me llamaron la atención. En principio es la confianza de lograr una cosa o que se realice algo que deseamos. Y cuando leo esto digo, qué maravillosa es la esperanza. Cuando uno se encuentra roto, triste, angustiado o inmerso en un problema, la esperanza es como un bálsamo. El decir, pero esto puede cambiar, ¿no? Es hermoso eso, la realidad, y eso se da en cualquier ámbito, ¿no? Hasta en los deportes, ¿no? La esperanza de que tu equipo pueda ganar, ¿no? Eso se da, ¿no? En los estudios, en las relaciones, ¿no? Cuando estás cortejando a alguien y la esperanza de que te haga caso, que puedas casarte, o sea, es maravilloso ese momento, ¿no? Es una expectativa de buenos resultados, de cosas positivas, buenas, benéficas. O sea, implica que tengamos fíjense, la esperanza cambia nuestro ánimo. La esperanza nos da un ánimo optimista, ¿no? De que aquello que deseamos, vean, esto me encantó, es alcanzable, es posible. Y esto cuando uno está en la peor situación de su vida, ¿no? Remóntese usted a un momento difícil en su vida y que diga, pero hay esperanza, pero es posible que esto que yo anhelo pueda llegar algún día, que yo lo pueda alcanzar. Y esto es hermoso y la esperanza que Dios nos da es verdadera, es real, es increíble. Y entonces el Señor nos da esa esperanza de poder alcanzarlo, cualquiera que sea el sueño de nosotros, ¿sí? Y hablando acerca de esto, pues justo los colosenses nos dan joyas, auténticas joyas bíblicas en cuanto a lo que es la esperanza. Ahorita vamos a hablar acerca de la reconciliación, pero quiero ya empezar a abordar justo los puntos que quiero compartirles. Son muy sencillos, pero el primero que quiero destacarles, para que lo tengan así en el mapa de cómo vamos así hablando y no se me pierda, hablamos de la esperanza del Evangelio. Y céntrese un poquito a pensar acerca de lo que es esta esperanza, ¿no? Le comentaba que Colosas estaba inmerso en muchas filosofías, como hoy lo estamos nosotros, en pensamientos, y justo
si usted, ¿por qué digo esta parte? Mire, vaya ya a Colosenses. Y le decía que en el versículo 5, vea, ¿cómo dice ahí? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído. Entonces nos centra, quiero que vea cómo es bíblico decir, la esperanza que tenemos nosotros es justo bíblica, la tenemos allí. Y más adelante, ahora den unas vueltas a sus hojas, vaya al capítulo 3 del propio Colosenses. Lo voy a leer yo un poco rápido, siga usted con su vista. Vamos a leer los primeros versículos, pero quiero que usted vea cómo la iglesia se estaba enfrentando a retos importantes. ¿Sí? ¿Por qué me atrevo a decir que eran retos importantes los que vivía la iglesia de Colosas? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y les hace aquí hincapié en lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces les da hasta aquí una lista de cosas que ¿por qué cree que el apóstol se los menciona o los anima a dejarlos y a morir? Porque lo estaban viviendo en la iglesia, ¿no? Estaba aquí el apóstol desnudando a la iglesia, escribiéndoles para animarlos y decirles, oye, pues esto está pasando, ¿no? Así dando cuenta que ponía en los muros de la iglesia, aquí se está viviendo y se está pasando X, Y, Z, lo que el apóstol está enunciando. Entonces era obvio entonces que la situación que estaba viviendo Colosas era una situación de emergencia espiritual, lo voy a llamar, una situación en la que se necesitaba cambiar, una transformación, una esperanza que hay en medio de la iglesia. Y esa esperanza, el apóstol Pablo va y dice, recurramos al evangelio, no hay otra cosa, vayamos al principio, al evangelio. Y entonces habla acerca de decir, pues hay buenas nuevas de salvación, hay buenas nuevas en las cuales yo, el Señor, puedo transformar tu vida, ¿de acuerdo? Entonces vean que la esperanza del cristiano no está en otra cosa más que en el evangelio. Y aquí hay algo hermoso, porque el evangelio apunta a una persona. El evangelio no apunta a una fórmula, no apunta a un esquema de religiosidad, a un conjunto de, pues vamos a llamarlo así, de actos, tradiciones. No, el evangelio apunta a una persona, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a, como segundo punto, ahorita vamos a retomar esto de la persona, que es la persona del Señor Jesús. Pero ¿en qué consiste esa esperanza? O sea, ¿qué es eso que el apóstol Pablo les muestra y les dice, aquí es esto a lo que pueden aspirar? Y esa vida es un evangelio transformador. Regrésense un poquito a Colosenses 1, ahora vamos al 10, continuaremos donde lo dejemos, es Colosenses 1, del 10 al 12 vamos a leer. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El apóstol Pablo aquí, si usted empieza a sacar las palabritas que vienen aquí y a escudriñarlo y a leerle con mucho cuidado, nos da básicamente 3 características de esa vida transformada. Y ahorita se lo voy a leer en una versión que es la Nueva Versión Internacional. Me gustó porque creo que también nos ayuda a comprender un poco más. Pero primero aquí en esta versión, en la Reina Valera, les voy a decir cuáles son esas 3 cosas. Lo primero, si nos vamos allí, nos dice que puede ser llevando fruto en toda buena obra. Si se da cuenta, dice, para que andéis como es digno del Señor. Y después nos describe qué es eso. O sea, si nosotros decimos, bueno, ¿y cómo es una vida digna del Señor? No hay que ir más allá más que a lo que nos dice aquí el apóstol. Y dice, la primera característica es que lleve fruto, ¿no? Y nos dice en el versículo 10, en la segunda parte, llevando fruto en toda buena obra. Entonces, la esperanza de esa vida a la que el Señor nos ha llamado es justo una esperanza
en la cual tenemos una vida llevando fruto en toda buena obra. Esa es como la primera característica que yo quiero invitarle a meditar. Y entonces nuestra esperanza es que nuestra vida está llamada a dar fruto. Sí, usted y yo, esos seres, a lo mejor de repente yo, que a lo mejor soy tan incapaz, ¿no? A veces nosotros en nuestra cultura somos muy dados a ver más también nuestras incapacidades, ¿no? Nos vamos en extremos. O todo lo podemos hacer, ¿no? Y somos súper buenos en todo y nada nos hace falta, o somos muy malos, ¿no? Requete malos, muy, muy malos, ¿no? Como decía una serie ochentera, ¿no? O sea, muy malos. Y en realidad ninguno de los dos extremos es real. Ni somos los más buenos, ni somos los más malos. Y lo único que es real aquí es que Dios nos llama a una esperanza para tener una vida con fruto. Y aquí me gustaría hablar un poco acerca de esto, ¿no? Dice, les decía, si vamos a Santiago, el capítulo 2, del 14 al 17, acompáñenme allí y ahí vamos a leerlo. Santiago 2. Y vamos a estar, este texto siempre es muy claro, pero a la vez también tenemos que irnos con mucho cuidado para entenderlo. Lo voy a leer yo, entonces le repito, es Santiago 2 del 14 al 17. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismas. Entonces, aquí muchos hermanos a veces entran en la discusión de si la fe es por obras, y la realidad es que, o la salvación, la realidad es que no. La Biblia es clara y la fe, la salvación es por gracia y la fe que tengamos en el Señor. Pero algo que no podemos dejar de ver, que nos dice aquí Santiago, es que nuestra fe, la transformación que el Señor ha hecho, necesariamente pues conlleva, es natural que haya obras. Es un parámetro en el cual podemos automedirnos. De ninguna manera este versículo puede ser usado para medir la fe del hermano. Es para medir la nuestra. Decir, Dios, ¿qué obras tengo yo? De la introspección y la relación con Dios y en la comunión con Él, decir, Señor, ¿qué obras tengo yo? ¿No? Y ahí medir nuestra fe, no la del hermano. Y entonces, con esto en mente, podemos, apoyados en lo que Pablo habla a la iglesia de Colosas, decir, oye, pues para que tú vivas como es digno del Señor, en esa esperanza a la que te ha llamado, primera característica, tú puedes llevar una vida con obras. Y ven aquí la forma en la que quiero transmitírselo. No es en este momento, la Biblia nos dice que todo tiene su tiempo y hay momentos en los cuales sí vendrá una exhortación, pero yo quiero que ahora lo veo desde la perspectiva de la esperanza, decir, yo puedo anhelar vivir con fruto. Yo puedo anhelar, desear y alcanzar y tener la esperanza de vivir con ese fruto. Ya no lo hice hasta ahorita, está bien, o está mal, como quiera verlo más bien, pero ¿para qué te lamentas de lo que no has vivido hasta ahorita? Tienes la esperanza en el Señor de cambiar eso, de apoyado en Él, en su poder, en su amor y en lo que estaremos hablando, de tener la expectativa de tener un fruto para ti, para tu familia, para tu trabajo, para tus amigos, para todos los que están alrededor. Y sobre todo la esperanza de reconciliarte con Dios, que vamos a hablar ahorita de eso. Entonces, el primer punto del que el Señor nos llama en una vida que es digna es de que tenga fruto. Pero también ahí mismo, ahora sí, regresamos otra vez a Colosenses, le comenté que íbamos a estar anclándonos en Colosenses. La segunda característica de una vida que tiene fruto es creciendo en el conocimiento de Dios. Vean también cómo allí, recuerda que estábamos ahí en el versículo 10, ahora sí en la parte final, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Es una segunda característica que el apóstol le menciona a la iglesia de Colosas y decirle, una vida digna es esta, ¿no? Ya vimos la primera, que es llevando fruto. La segunda nos dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Y eso es importante.
el hecho de, en esta época en la que vivimos con tanta información, y curiosamente tenemos tanta información que hasta tuvimos que inventar un nuevo concepto, que es el de desinformación. Vean, o sea, llegamos al punto, o sea, paradójico, en el que decimos, hay tanta información que nos desinforma. La desinformación es un concepto que habla de que recibimos información errónea, muchas veces maliciosamente, con la finalidad de confundir. Y es cierto, o sea, hay tanta información hoy en día de todo, ¿no? Si usted pone cómo mejorar mi vida en un buscador de internet, le van a abrir cientos, si no es que miles de páginas con opciones de todo habido y por haber de todos los sentidos. Entonces, pero el apóstol Pablo dice una sola cosa y dice, ¿en qué tenemos que crecer del conocimiento? En Dios. Y no es que quiero señalar algo, y en especial a lo mejor algún jovencito, ¿no? Que a lo mejor está en sus estudios. Es bueno y muy bueno estudiar, y es muy bueno tener una preparación secular en todos los sentidos, artísticas, ciencias, etcétera. Pero el conocimiento que más aprovecha el corazón, y lo que estamos hablando del desarrollo de las relaciones, es el de Dios. No de procedimientos, no de otras cosas en la iglesia, es de Dios. Y justamente allí tenemos varios aspectos importantes. Y en ese sentido, también Pedro, nada más se lo digo para que no vaya allí, nos alienta esto. Si usted va a 2 de Pedro 3 y lee del 14 al 18, también Pedro hace referencia justo a Pablo, ¿no? Y dice, toda la escritura que el hermano Pablo nos ha enseñado, ¿no? Se lo estoy parafraseando. Y hasta dice que es difícil de entender, ¿no? O sea, el propio Pedro, o sea, diciendo todo lo que sabe, toda la sabiduría que Dios le ha dado a Pablo y que nos ha transmitido en sus cartas y que es difícil de entender, dice, pero los animo a crecer en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo, dice el apóstol Pedro. Entonces, nos anima a buscar ese conocimiento y a crecer en conocer la escritura, y aquí no hay de otra, ¿no? Yo en lo secular tengo también la oportunidad de ser maestro, y desde hace algunos trimestres a mis alumnos que les doy clases, les digo algo que mi esposa dice mucho también a sus alumnos: échale tiempo, no le eches ganas, ¿no? Casi nos dicen, échale ganas y vas a salir, ¿no? Yo les digo, no le eches ganas, échale tiempo, porque tienes que invertirle tiempo en leer, tiempo en estudiar, tiempo en meditar, en pensar, en razonar. Y yo creo que eso es algo que todos, yo mismo pongo ahí, tenemos que siempre considerar cuánto es el tiempo, los recursos o la búsqueda que utilizamos o que empleamos para crecer en el Señor. Necesitamos crecer en Dios. Es algo que nos anima la propia Biblia y los apóstoles a buscar del conocimiento. Y la realidad es que solamente eso es lo que puede lavar y transformar nuestro interior, llenarnos y llenarnos de la palabra de Dios. Como les decía, y más ahora que tenemos tanta información errónea. Entonces, el apóstol Pablo, muy sencillo, muy simple, dice a Colosas: ¿quieres ser un cristiano que vive conforme a lo que Dios quiere, con una vida digna del llamamiento de Dios? Crece en el conocimiento de Dios, conoce de Dios. Si no, no lo vamos a hacer, no vamos a lograrlo. Y conocer a Dios implica, vean, qué palabra tan hermosa. Bíblicamente, todo lo que es la escritura hebrea, en la cual se fundamentaron los primeros libros de la Biblia, la palabra conocer es la misma que implica un conocimiento de naturaleza sexual en la pareja, profundo, íntimo. Entonces, en realidad, cuando el Señor nos dice conocer, ya el Nuevo Testamento se escribió en griego, pero implícitamente va el tema de decir, o sea, no es solamente escuchar, ya lo leí, ya creo que soy docto, sino es profundizar, impregnarnos del principio que Dios nos está enseñando allí. Y ese es el conocimiento que solo el Espíritu de Dios puede llevarnos a revelar. Y aquí, tome en cuenta usted que usted no sigue a una iglesia, no sigue a un predicador, usted sigue al Señor. Y el Señor, a través de su Espíritu, es el que le puede revelar la palabra y puede tener ese conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el segundo punto que para una vida digna el apóstol Pablo les está marcando a la iglesia de Colosas. Y hay un tercero que también está ahí mismo, ahora ya en el versículo 11, dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Este versículo se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, porque ese creo que sí es más elocuente, nos ayuda bastante.
Y dice, en la Nueva Versión Internacional, versículo 11 del capítulo 1 de Colosenses, dice, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Entonces, aquí lo que yo veo es decir, la otra característica de la vida plena en Dios, a la cual nos está llamando el apóstol y de la cual tenemos la esperanza de alcanzarla, es justo que tengamos una vida fortalecidas con el poder de Dios. Y yo meditaba y digo, muchas veces nosotros pedimos fortaleza cuando tenemos algún problema, ¿no? Yo recientemente perdí a mi hermana partió con el Señor, y escuché mucho la palabra que Dios te dé fortaleza, que te consuele, y incluso cuando yo estaba pensando en las palabras de compartir en la despedida de ella, pues pensaba inmediatamente, pues fortaleza, ¿no? Y me di cuenta, yo mismo medité cuando estaba preparando esto en esos días, que a veces buscamos la palabra fortaleza cuando estamos ya solamente en un problema, ¿no? Ay, Dios, dame fuerzas para aguantar esto, ¿no? Y a veces hasta lo hacemos en tono dramático, ¿no? De, oh, Señor, estoy en el peor de los momentos y dame fortaleza para emprender esto. Pero la fortaleza en realidad, yo quiero llevarlos a unos textos en los cuales vamos a hablar acerca de qué es lo que el Señor nos habla o hacia dónde quiere que también, no estoy diciendo que sea exclusivo, sino que también es donde quiere que veamos como fortaleza. Y acompáñenme al Evangelio de Lucas 4, el 18 y el 19. Deje ahí un separador en Colosenses porque vamos a regresar. Y en este Evangelio de Lucas 4, el versículo 18 y 19, aquí es el Señor justo en este bello evangelio. ¿Y cuál es la escena? Aquí se la recuerdo. El Señor entra a la sinagoga en Nazaret, ¿no? Y toma el rollo, ¿no? Porque eran rollos, ¿no? Un libro. Toma el rollo y lo abre en Isaías. Y entonces les dice a todos, ahí en la congregación, les dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dice el 19, a predicar el año agradable del Señor. Y entonces enrolla el libro y lo guarda, ¿no? Y esto, dicen, bueno, mejor me preguntaría, ¿esto qué tiene que ver con la fortaleza? Bueno, véalo desde esta perspectiva. El Señor en este momento está diciendo, el Señor está sobre mí. Está hablando de una profecía sobre él mismo y está diciéndole, esto se ha cumplido hoy, ¿no? Les dice al final, está hermoso eso, ¿no? Como decir, ya no hay más que ver en la vida, ¿no? Ya se cumplió esta profecía, qué bello. Y entonces, pero vean la situación o la condición en la que está viviendo ahí el Señor. Nosotros estamos, díganme si o no, estamos llamados a ser como el Señor. Aspiramos a que a través del Espíritu Santo seamos transformados en la imagen del Señor, ¿sí? Entonces, aspiracionalmente es hacia lo que tenemos que llegar. Sabemos que nunca lo vamos a hacer en nuestras fuerzas y en esta vida nunca lo vamos a hacer porque tenemos un cuerpo imperfecto, pero es hacia donde el Señor nos ha llamado, el modelo que nos ha dado. Él vino aquí y nos ha dejado un modelo en su comportamiento, en su testimonio y en la forma en la que actuó. Y entonces aquí vean cómo el cumplimiento del Señor aquí en la tierra dice, a ver, yo soy el modelo y vean que estoy fortalecido, ¿para qué? ¿No? O sea, lo estoy parafraseando. El Espíritu del Señor está sobre mí. Básicamente es lógico, es comprensible y es evidente que en ese momento cuando dice el Señor que está cumpliendo esa profecía, está siendo fortalecido por el Espíritu de Dios porque lo tiene en él. Y vean para qué lo utiliza y qué es lo que hace. Y dice, bueno, como entonces el Espíritu de Dios está sobre mí, lo voy a decir así, está fortalecido por el Espíritu de Dios, entonces ¿qué voy a hacer? Bueno, dar buenas nuevas. Entonces vean, lo quiero ligar así. El libro de Colosenses nos dice, para que nosotros estemos entonces fortalecidos con todo su poder, con toda su plenitud, para toda paciencia y longanimidad, con gozo. ¿Para qué? Aquí hay unos ejemplos que el Señor está diciendo, para que usted también comparta las buenas nuevas. Entonces no es recibir fortaleza cuando está en problemas, sino el que usted tenga esa experiencia de decir, yo estoy llamado también a compartir, a ayudar, a ser un agente que transforme la vida de los demás, a llevar justo esa bendición. Pero también dice el Señor, algo más sencillo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere o para qué quiere que tengamos una vida fortalecida? Que ayudemos también a los enfermos del corazón, que extendamos una mano, ahora que decía el pastor de ir a orar y a lo mejor extender una mano amiga a esas personas que están justo por hacer el cuarto y quinto paso. Usted no sabe a lo mejor lo importante que puede ser una palabra suya para esas personas, lo importante que puede ser una oración, una palabra de ánimo para ellos o para las generaciones que vienen, para el hijo cuyo padre va a ser transformado, para la esposa cuyo esposo golpeador es cambiado. Entonces, vean cómo es decir, Señor, fortaléceme para que yo pueda ser un agente y que transforme la vida de las personas, para que pueda escuchar, ¿no? Y aquí a lo mejor ya pasados los años, puedo testificar que cuando yo era jovencito en la prepa, me daba mejor a veces, yo creo que es el mismo temor que a veces enfrentamos todos los jovencitos de hablar del Señor, y me animé a hablar un par de veces en la escuela del Señor, y fue maravilloso cómo hoy en día puedo ver que esas personas hoy en día son adultos que conocen del Señor. Y lo digo porque yo me sorprendo, digo, Señor, de verdad que tú la misericordia que tienes, y gracias por permitirme ver cómo en algún momento una palabra, un comentario pudo ser útil para que la vida de hoy en día, a lo mejor los hijos de esas personas sea diferente, porque viven en el seno a lo mejor de una familia que no es perfecta, porque ninguna es perfecta, pero que busca del Señor, y eso es brutalmente diferente para esa persona. Entonces, el que nosotros podamos tener una vida que sea agradable hacia el Señor es una vida que también es fortalecida con el poder de Dios. Entonces, hasta aquí lo que quiero decirles es, tenemos una esperanza de poder aspirar, cualquiera que sea nuestra situación, a una vida plena, digna, dice el apóstol, digna de que es el Señor. ¿Y qué es eso? Básicamente tenemos la esperanza de tener una vida con fruto, una vida que crezca cada día del Señor, que sea cada día más apasionante, más alegre, deslumbrante. ¿A poco? Vean lo que está implícito aquí. O sea, conocer al Señor es deslumbrarnos cada vez con la forma de ser de Él, de encontrar algo nuevo, infinito, que es infinito. Y eso es glorioso y maravilloso, ¿no? Y por último, de poder ser fortalecidos para tener buenas obras, ¿sí? Y ahora les dije que había dos cosas de las que quería hablar. Y solamente ya para ir cerrando, la segunda es la reconciliación. Les dije que iba a hablar acerca de esperanza y reconciliación. La primera es transmitirles que tenemos esperanza, cualquier situación que esté viviendo, cualquier condición en la que sea su vida, pero hay algo importante que también el apóstol Pablo le habla justo a los colosenses. Y ahora sí regresamos a los colosenses, en el capítulo 1, pero ahora voy a ir al versículo 20. Bueno, vamos a leer desde el 15, lo voy a leer yo y por favor sígalo usted, y nos vamos a parar ahí en el 20. Dice, está hablando acerca del Señor Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vean, en estos textos que pudiéramos decir que son el corazón del Evangelio, ¿no? O sea, nos está sintetizando el Evangelio, la esperanza, la